noches con todos. Hola, ¿qué tal? Un gusto realmente tenerlos una nueva charla este jueves. El día de hoy el tema es muy interesante. Sé que no se han inscrito solamente arquitectos, ingenieros, sino también un público en general, porque creo que este tema es realmente importante porque no solo lo vamos a aplicar en una vía profesional, sino también en la vía, en la rutina diaria. Quiero primero presentarles técnicamente al doctor Fernando Urbina Linares. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, egresado en 2006. Es docente, agente inmobiliario, árbitro, periodista, gestor público, gestor de intereses, asesor parlamentario, presidente de la Comisión de Vivienda, Saneamiento y Construcción del Colegio de Abogados de Lima. Tiene estudios concluidos de maestría en gestión pública. Ha sido gerente de rentas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2022. Asesor legal de CONACO. Experiencia en gestión pública en sector MINAD, MININTER, MINJUS y como asesor en la Comisión de Constitución del Congreso. Especializado en Derecho Constitucional, Administrativo, Inmobiliario, Registral, Agrario y Derecho de Aguas. Asesor de organizaciones de base, asociaciones y empresas, docente de la Academia de la Magistratura Periodística, panelista del programa Habla el Pueblo, Canal 11, conferencista del Colegio de Abogados de Lima, catedrático de los cursos de agente inmobiliario y gestor de intereses. Doctor, buenas noches, bienvenido. Sé que esta noche, dada por la complejidad de la plataforma, hemos estado con un poquito, pero realmente a mí me da mucho gusto desde el día que lo conocí, que el día de hoy nos acompañe y nos muestre esta charla que es muy interesante para todos los presentes. Bueno, muy buenas noches con todos. Arquitecta, mayor invitación. Para mí es un honor poder hacer algunas reflexiones en este campo tan bonito que es el estudio de títulos de propiedad, que está muy vinculado al tema de saneamiento. El tema de saneamiento inmobiliario es muy importante para poder conseguir las propiedades. Y ocurre que en nuestro país hay mucho desorden inmobiliario. Usted sabrá, arquitecta, la cantidad de construcciones informales que hay en el país. La informalidad de la propiedad, la informalidad de la administración, la informalidad en la construcción. Entonces, a lo largo de mi vida profesional he visto que esto ocasiona mucho desorden, mucho problema y curiosamente surgen una serie de vacíos. Entonces, mi propósito es ir reflexionando y dar a conocer algunos tips para quienes quieran sanear propiedades, quienes tengan propiedades, quienes quieran comercializar propiedades, quienes quieran entrar a este ramo que es tan inmenso y tan importante para las personas, para las familias y para el país. Así es. Vamos a dar inicio entonces a la exposición con la avenida subida. La Creo que sí. presentación, todo es todo suyo. Más bien creo que quería hacer algún comentario a los asistentes. Sí, a mí me gustan las preguntas de arquitectas por intermediación. También cualquier pregunta usted por intermedio suyo deja la palabra, por favor. ¿Ya? Claro, quisiera, de acuerdo a lo que dice el Cada doctor. 15 minutos o cada media hora por algunas preguntas. Un grupo de 5 a 10 para calentar el ambiente. Me parece muy bien, es muy dinámico. Es más, quisiera pedir a los presentes que el que quiera hacer alguna pregunta puede escribirla en el chat o en todo caso, si quiere hacerla personalmente, levanta la mano y al momento que el doctor hace la pausa, ordenadamente mencionamos quién puede ir haciendo su pregunta y generamos el dinamismo. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, lo tratamos Lo de que esa sea, manera. arquitecta, lo que le piden preguntas, usted les dé la palabra. Vale, claro. Escriben los chicos, se levantan la manito y voy enunciando y le doy pase de Qué acuerdo a amable, lo que me va usted dicte diciendo. la pausa, doctor. Gracias. Sí, gracias. Miren, el estudio de títulos significa cómo se forma un derecho de propiedad europeo. Verificar que una propiedad no tenga gravamen, no tenga deudas. Y eso nos sirve para saber si está saneada o no la propiedad.
Entonces, nuestro estudio de títulos va a determinar la situación física, legal, registral, catastral, urbanística y financiera de un inmueble, para concluir si está saneado o no. Ese saneamiento inmobiliario significa que la propiedad tiene un titular registral y está conforme a todos los saneamientos que vamos a mencionar el día de hoy. Cuando hablamos del aspecto físico, estamos hablando de características fundamentales. Miren, los bienes inmuebles tienen 4 características. Tienen una característica física, una característica comercial, una característica jurídica y, digamos, característica física, legal, jurídica y una característica financiera, económica, financiera. Sobre esas 4 características se pueden los bienes inmuebles, los bienes raíces. Entonces, nos interesa determinar, conocer qué fuentes de información necesitamos tener de un inmueble. Las 2 primeras grandes fuentes de información son las fuentes de información registrales, registros públicos SUNAR, y la segunda, la municipal. Muchas veces no se entiende la información municipal, pero la información municipal es muy importante. Y la tercera fuente de información, obviamente, son los propios documentos que sustenten la propiedad. Y la cuarta fuente de información es la situación física que se encuentra el inmueble, vale decir, si hay o no poseedor. La Corte Suprema ha determinado que cuando uno hace una compra-venta de un inmueble, presupone que uno ya ha visto qué hay en el inmueble. O sea, uno no compra inmuebles porque sí, ¿no? Uno tiene que comprar con cierta responsabilidad legal. Como digo, ya hay la Corte Suprema determinado interesantes sobre señal. Entonces, si la propiedad no está saneada, hay unos problemas. Significa que hay problemas pendientes, hay que identificarlos, buscarlos. Y eso significa que haciendo el diagnóstico con el estudio de títulos voy a saber cuál va a ser mi estrategia, porque voy a saber qué tipo de saneamiento falta. Y eso es lo que yo también quiero explicar el día de hoy, que hay varios saneamientos en la propiedad. Y a partir de ahí vamos a recomendar qué estrategias de saneamiento se deben hacer. Entonces, ¿qué es nuestro saneamiento inmobiliario? Básicamente es formalizar la documentación del derecho de propiedad, ¿no? Pero también significa depurarlo, limpiarlo de todo tipo de gravámenes y deudas. Para esto es un conjunto de actividades técnicas y jurídicas. No estamos hablando no solamente del derecho de propiedad titulado, sino estamos hablando de los aspectos físicos de la propiedad. Ojo, hay una frase muy célebre que todos explicamos: saneamiento físico legal. ¿No? Saneamiento físico legal de los predios, saneamiento físico legal de las propiedades. Cuando hablamos de saneamiento físico, estamos hablando del saneamiento que corresponde a los aspectos de área y de construcción. Eso se traduce de 2 formas. Saneamiento de área significa que existe un área que tiene linderos, que tiene sus colindancias, que tiene sus medidas perimétricas. Entonces, un área físicamente está determinada, esta área está saneada, tiene sus hitos y colindancias. Tiene una construcción y hay saneamiento físico, significa que esa construcción es habitable, tiene habitabilidad. Entonces, el saneamiento físico significa la determinación física de un inmueble y su habitabilidad. Es decir, sabemos el área, está deslitada, sabemos los colindantes, sabemos sus medidas perimétricas y la construcción está en buen estado para que se habite una propiedad. Cuando yo vendo una propiedad, soy responsable de la venta, el vendedor es responsable de la venta del saneamiento. ¿Y eso qué significa?
significa que el que lo compra va a tener derecho al saneamiento, es decir, a los aspectos legales y físicos. Los aspectos legales son los aspectos documentales, registrales, pero los aspectos físicos significa que yo estoy transfiriendo, vendiendo una propiedad para que tú la habites de inmediato. Pero ustedes me dirán, pero doctor, no siempre es así. Efectivamente, no siempre es así, porque yo puedo vender una propiedad que está derrumbándose, la puedo vender, pero le tengo que poner determinadas cláusulas, tal vez de responsabilidad. Puedo decir que lo vendo como terreno, puedo decir que lo vendo ad corpus. ¿Escuchado esa frase, esa palabra, ad corpus? Lo vendo ad corpus significa que lo transfiero cómo está, en el estado que tú lo ves. Lo que estás viendo es lo que te estoy vendiendo. Ya tú te encargarás de sanearlo. Entonces, la responsabilidad se vuelve muy importante, muy importante. Un inmueble nuevo, por ejemplo, tiene por ley, primero por el Código Civil, también por el Código de Consumo, tiene un periodo de garantía que se ha ampliado a 10 años. Y ese periodo de 5 años se amplió a 10 años. Para un inmueble nuevo. Entonces el saneamiento tiene el resultado que debe estar inscrita la propiedad en los puntos. Pero en realidad el saneamiento no termina ahí. El saneamiento tiene una etapa, está vinculada al entorno, a la edificación, de los aspectos que hay entre la realidad registral y la realidad física. Tiene que haber una coincidencia entre lo que está físicamente un inmueble, en su área, su construcción. Eso debe estar traducido en la partida registral, en la realidad registral. Entonces, el saneamiento va a ser este proceso que puede tener diversas vías para titular, documentar un derecho de propiedad y registrar. Esto es beneficioso para la economía. Identificamos a los propietarios como titulares de dominios. Nos permite facilitar las transferencias, las inversiones. Entonces, la economía moderna requiere que las propiedades estén inscritas en registros públicos. Pero yo hago una pregunta: ¿se requerirá que todas las propiedades estén inscritas para negociarlas? Y obviamente que la respuesta es no. La gente va a querer negociar su posesión, va a querer negociar su invasión, va a querer negociar su propiedad aunque no esté en registros públicos. Su propiedad que está en juicio la puede también transferir, vender, ofertar al mercado. Entonces la posesión también se vuelve un derecho comercial muy importante en materia de inmuebles. Tiene por el valor que tiene. Entonces, estos son los beneficios. Aumenta obviamente un valor a los inmuebles, el saneamiento, es un valor agregado, un valor tangible. Yo saneé una propiedad, la propiedad está igualita, pero yo lo he titulado. Facilita la transferencia de los inmuebles, facilita el acceso a los bancos, facilita los financiamientos. ¿Qué vías podemos utilizar para el saneamiento? La vía judicial, la vía notarial, la vía administrativa, la vía contractual, la vía conciliatoria y la vía arbitral. Que una propiedad puede necesitar utilizar más de una de estas vías. ¿Cuál es la vía más utilizada en los últimos años? La vía más importante para sanear se ha vuelto el campo notarial, por medio de la prescripción adquisitiva en la vía notarial. Pero esa prescripción solo la puede hacer el poseedor que se comporta como propietario o el poseedor que es propietario pero no tiene documentos. Entonces,
documentos sean completamente inscribibles. Por ejemplo, soy un propietario con una minuta y esa minuta no es inscribible, sino si fuera escritura pública sí, tendría que hacer un juicio de escritura pública. Entonces yo alternativamente como propietario puedo sanear mi propiedad a partir de mi posesión. Lo mismo puede ocurrir en la vía, en el invasor. El invasor, ¿por qué obtiene muchas veces el derecho de propiedad? Lo obtiene porque para que ocurra prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, se necesitan 3 requisitos. Primer requisito, que el poseedor se comporte como propietario. Segundo requisito, que ese propietario sea descuidado, negligente, hecho abandono de su propiedad. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que un propietario no paga tributos, significa que un propietario ante una invasión no hace ninguna acción legal. Ese propietario que no hace ninguna acción legal se vuelve un propietario negligente, un propietario contra el cual pueden hacer una prescripción adquisitiva. Clases de saneamiento. Es muy importante, es curioso, este tema se escrito muy poco. Tengo una deuda pendiente en desarrollar este tema de forma más académica. Voy a hacer tengo algunos artículos publicados, lo voy a publicar. ¿Ya? Miren, este producto de mi padre ha sido agente inmobiliario 50 años. He trabajado en registros públicos y he aprendido un poco a diferenciar y priorizar este tema también lo he visto de forma operativa. Entonces, el saneamiento físico, como he dicho, es que sea una edificación, una propiedad, tenga su área determinada y la edificación que esté conectado tenga mantenimiento, esté habitable. Ese es el primer saneamiento que tiene toda la propiedad. Es decir, que tenga tus columnas, que esté bien, que sea habitable. Saneamiento legal significa que tu derecho de propiedad esté en documentos públicos o privados. Yo tengo una minuta y puedo ir al municipio a que me considere sujeto contribuyente. La respuesta es sí. Si tengo una minuta, me va a considerar propietario. Es un documento que sustenta que tengo una transferencia. En el Perú no es obligatorio, pero en la legislación registral, ojo, porque esa es una verdad media, ¿no? Porque es una verdad teórica. Sí es una necesidad que se inscriba en el derecho de propiedad público. La necesidad económica, pero no legal. Entonces, el saneamiento legal es tu derecho de propiedad, está en un título, en el documento. Pero también significa que tu propiedad no tiene gravámenes. El saneamiento legal implica que no tiene deudas, no tiene demandas judiciales, no tiene hipotecas, no tiene embargo. El saneamiento registral, ¿qué significa? Significa que tu derecho de propiedad está inscrito en el documento. Entonces, el título de propiedad se inscribió en el registro público. Y el saneamiento catastral, ¿qué cosa es? De repente algunos de ustedes han escuchado. Bueno, primero me gustaría decir un poquito una definición de catastro. Catastro no es algo catastrófico, aunque ocurre algo parecido en el país. Catastro es un registro gráfico. Es un registro gráfico de áreas. Catastro es una planoteca, pero es una planoteca que tiene también una relación de los inventarios o usos que se hacen en las áreas identificadas. El catastro identifica gráficamente las áreas físicas de ustedes. Entonces acá viene un tema muy interesante. Supongamos que tienes una posesión de una propiedad que has comprado. Compras una propiedad de 400 metros
estás en posesión de 400. Pero resulta que viene el municipio y mide posesión y no estabas en posesión de 400, si no estabas en posesión de 450. La pregunta es, ¿cuánto debes pagar de predial? ¿Los 400 que tienes en tu título de propiedad o los 450 que te ha medido el municipio? Y la respuesta es lo que te ha medido el municipio. El municipio físicamente te ha identificado un área y tú te va a exigir el pago sobre esa área. Eso es como también has construido 3 pisos y sin licencia. Entonces viene el municipio y identifica que tienes una construcción ilegal. Frente a esa construcción ilegal, el municipio tiene 2 opciones. Puede decretar una orden de demolición o la segunda es que te va obligando a pagar impuestos. Vas pagando tributos. A pesar que es una construcción ilegal, al municipio le interesa cobrar tributos. Entonces, actualiza el predial a través de sus fiscalizadores y lo que debería ser una orden de demolición acaba siendo una actualización del predial, que ocurre esta paradoja. Se va a actualizar en el autovalúo y hay 3 pisos, pero esos 3 pisos no tienen licencia. Están reconocidos para fines de pago de predial, pero no están reconocidos. Podría ser materia de una multa por haber construido en forma ilegal. Eso es lo que va a hacer el municipio. Entonces, un poco regresando a esta idea catastral. Cualquier interrupción ahí con nuestra moderadora, por favor. Yo me acato mellando a sus intervenciones. Después de esta clase de saneamiento, cortamos algunas preguntas para ver si se está entendiendo el tema. Avanzo este Power y ahí soltamos preguntas. Entonces, miren, cuando he analizado este tema catastral, me di cuenta que la ley ordena un saneamiento catastral. Hay una ley que crea el Sistema Nacional de Información Catastral y ordena que todas las propiedades del Perú tengan un código único catastral, el CUC. Entonces, ¿qué significa el CUC? Significa que una propiedad está registrada en registros públicos en su lugar, su realidad registral coincide con su realidad física. Cuando hay esa coincidencia, el sistema asigna un CUC, código único catastral. Entonces, analizando este CUC, me di cuenta que lo que estaba en juego eran 3 ideas de área. Un área en la partida registral, un área en el título de propiedad, un área en posesión. Entonces, el saneamiento catastral en síntesis es la coincidencia entre el área en posesión y el área en la partida registral. Eso es el saneamiento catastral. ¿Y el saneamiento urbanístico a qué se refiere? Empecé a dar cuenta que había saneamientos que estaban al margen del derecho de propiedad, al margen del predio, que no eran el perímetro, no era la construcción, no era el título de propiedad, pero tenía consecuencias, porque era su alrededor, su entorno. Un departamento, por ejemplo. Cuando compras un departamento, estás sometido a una realidad física, residencial, que es el régimen de propiedad horizontal. La propiedad horizontal está regulada en la ley 27157. Y esa propiedad horizontal dice que cuando compras un derecho de un departamento, también estás comprando un porcentaje de las áreas comunes. Pero al comprar de esa forma, te estás sometiendo
a las reglas de ese régimen de propiedad horizontal, de ese edificio, de ese condominio, de esa galería. Entonces, muchas veces hay que sanear la propiedad horizontal, la construcción, la fábrica, la organización, los aires, el reglamento interno, la junta de propietarios, porque si no regulariza la junta de propietarios no puede realizar nada. Entonces me di cuenta que había un saneamiento denominado urbanístico porque va más allá de la propiedad y va vinculado a su entorno. Por ejemplo, la habilitación urbana, esa es parte de ese saneamiento urbanístico de la propiedad. Y también el tema de la zonificación, también los cambios de uso también. Todo el entorno afecta al derecho a propiedad. Le da más valor o también le da problemas de saneamiento. Una copropiedad. Y me di cuenta que había deudas que quedaban sueltas en la propiedad, entonces eso le llamamos saneamiento financiero, es decir, que ninguna deuda tributaria ni de servicios públicos ni de mantenimiento debe tener una propiedad. Entonces, cumpliendo todos estos saneamientos, estamos hablando de una propiedad la cual está lista para ser usada, usufructuada, está lista para ser transferida, para ser vendida, o está conforme a derecho, legalmente, sin ninguna deuda y gravamen pendiente. De repente podríamos soltar algunas preguntas, arquitecta con su venia. ¿A eso yo? Justo estaba escribiendo a los chicos que querían participar. De repente alguien que quiera participar. Si no, en todo caso también tengo un pequeño listado que justo le mandé. Ya, pero no, el listado es muy particular porque sí. No, sí, la gente todavía están tímidos. Más adelante ya, creo. Está bien. Más adelante. Continúo. Muchas gracias. No, perdón. Acá hay una pregunta, doctor. Ángel Tandaipam Carrión quiere hacer la pregunta. Estimado Ángel, te cedemos la palabra. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Por ejemplo, en el distrito hay una constitución legal que abarca toda una doble vía. Ya como hace 20 años se hizo una constitución, los propietarios de la vivienda, algunos se salieron como totalmente públicos y otros hicieron como un negocio y tomaron parte de esa doble vía. Y actualmente continúan ahí. ¿Qué es lo que tiene la municipalidad para tratar de volver a realizar su doble vía o ya más de 20 años ya son propietarios de esa vía? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, nadie puede describir la calle, las plazas y las playas y los bienes de dominio público. Esos bienes son imprescindibles. Los que pueden, los que están afectos a un fin, una utilidad pública, lo que podría es describirse cuando no tienen propiedades y no están afectos a un fin público, sino son las tienen privados más. Pero hay una ley que tiene una limitación. Entonces, cuando uno, no es el caso, pero si no fuera una calle, medio de Estado, tendría que demostrar que tiene posesión hace 10 años antes de esa ley, de 2010, o sea que se pueden prescindir predios del Estado que uno venga teniendo posesión en el año 2000, es la posesión del campo. Como te repito, el municipio un privado no puede prescribir la calle, es imposible, no lo va a poder hacer nunca. Entonces el municipio tiene que poner autoridad, notificarle, darle un plazo y utilizar los poderes coactivos que tiene. Sobre todo persuadir a la entorno. Yo creo que los gobernantes
sean en el nivel que están, siempre tienen que consultar a la población y pasar las cosas con la población. Hacer que la población entienda, hay que educar al ciudadano. Y el gran problema que está viendo el Perú es ese. Haber estado muchas veces de espalda a la realidad, han salido con una detonante social mundial. Muchos asusadores explotan, aprovechan y usan políticamente. Todo lo informal en el Perú está ahí en punto ahorita. Pero eso sería materia de otra exposición. Una Muchas versión 2, gracias, una muy versión amable por 2. la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Doctor, creo que ha habido gente que se han despertado y han hecho unas preguntitas por el chat. A ver, dice, en el caso de un A ver, terreno, ¿se debe hacer lo mismo? Creo que se refiere a lo que ha comentado Ángel hace un momento, ¿no? de un terreno invadido, ¿eso se refiere? Asumo Bueno, que a sí. ver, hay una diferencia entre el propietario Estado y el propietario particular. El propietario Estado tiene algunos mecanismos que le facilitan los desalojos, pero en algunos casos tienen que ir a la vía judicial, ¿ya? En el caso del municipio no, porque está defendiendo un bien inmueble que está afecto al servicio público, al bien público. Pero ahí no tiene que hacer juicio, ahí tiene mecanismos de poder ordenar la demolición, el retiro. Ojo, ahí sí hay facilidades. Pero si fuera un terreno, tendría que hacerse un juicio del Estado para hacer un desalojo también. Un privado tiene que hacer necesariamente un juicio, salvo dos casos. Un caso que se llama defensa posesoria extrajudicial. La defensa posesoria extrajudicial, la regla es que ante una invasión, yo privado puedo defenderme apenas he tomado conocimiento de que han invadido mi terreno. A partir del momento que tomo conocimiento, tengo 15 días para utilizar la fuerza privada para hacer un desalojo un desalojo de facto, con apoyo policial y hasta municipal, dice la norma del Código Civil. Pero ahí hay dos excepciones que permiten ampliar la defensa posesoria extrajudicial cuando un terreno tiene una construcción, está en construcción, hay una invasión, se ha quedado en casco. Entonces yo puedo hacer un desalojo a la fuerza hasta que pasen hasta antes de 10 años. Y la segunda es que ante un terreno invadido también puedo hacer un desalojo hasta, si es que sigue siendo terreno, hasta antes de que pasen 10 años. ¿Ya? Esas son dos excepciones que hay, que muy poco las conocen, que están en el capítulo de defensa judicial, defensa posesoria extrajudicial. Muchas gracias por la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Acá otra pregunta que esta es muy, muy constante, ¿ah? Sheila pregunta, si tengo un terreno de 200 metros cuadrados, pero en mi código único catastral sale 180 metros cuadrados, para hacer el plano de ubicación, ¿con qué área me quedo? A ver, vamos por partes. Vamos a precisar, punto por punto. Vale, dice, Sheila pregunta, si tengo un terreno de 200 metros cuadrados. Ya, tengo y registrado. Pero dice que su código único catastral sale 180 metros cuadrados. ¿Eso? Yo creo que es su copia literal. Ah, código catastral. Ella tiene código. Ella tiene. Entonces, en el vecino. Eso. Alguien tiene
pagado si hicieron una mala aplicación. Pero yo pienso que Y sabe que a veces en la vida práctica hay dos opciones. Uno, lo que usted menciona de investigan en el vecino, si alguien invadió, cogió un metraje más, y algunas veces les hacen juicio y ganan. Y hay otras veces que simplemente ya para no pelear solamente solicitan una rectificación de áreas y se quedan con la menor. En algunos casos que he visto, ¿no? fue tiene un tamaño, obviamente. Por eso Pero aún así, mira, acá hay un chiquito, ¿cómo se dice? Hay que manejar cada uno. Entonces, yo tengo que verificar el área física si corresponde al área y eso se hace con un plano de las milimétricas en coordenadas confirma el ingeniero arquitecto con su plano de memoria descriptiva de ubicación, se presentan a los públicos y ellos me van a decir si mi área corresponde, mi área física corresponde al área de la vivienda. Es un primer dato fuente para hacer ese tipo de acciones, de rectificación o verificación de las áreas que me corresponden o no me corresponden. Porque puede ocurrir que tengo áreas deficitarias o tengo áreas que me sobran, sobrantes, que están más allá de mi título, en ese caso yo estoy invadiendo. eso es muy Y raro, son ¿ah? áreas que podría sanear. A ver, un ejemplo así chiquito. Supongamos que tengo otra vez los 400 metros, que comprar 400 metros, pero cuando mido resulta que hay 500. Y cuando veo el autovalú, me están cobrando 500 metros de área predial. Pero yo he comprado 400. ¿Qué significa? Que puedo sanear esos 100. Con el autovalú, que estoy pagando 500, después de 10 años lo puedo sanear. Yo verifico que el que me ha vendido, ¿qué tiempo está pagando el predial? Está pagando 8 años. Entonces sus 8 años, más mis 2 años de posesión dan 10, y ahí puedo sanearlo. Está buena. Doctor, me parece que Ángel ha levantado de nuevo la mano. A Ángel, ver. ¿quieres opinar de nuevo o sigo el botón? Sí, buenas noches. A ver. Bueno, pasó a un había el dueño tenía, con todo lo que tenía un terreno y justo la vecina también quiso, y ambos hicieron su, y al lado la dueña del lado izquierdo era de la mitad parte y llamaron a todos y eso de chica fue esperando los niveles coincidían, pasaba la mitad del cuarto y el señor se dio cuenta que acaso el señor le correspondía la izquierda y se tuvo que hacer de nuevo a medida y dejarlo. Pero lamentablemente uno compra,
ahí aparentemente hubo errores en el inicio de la propietaria que independizó mal, ¿no? Sí, y bueno, ¿no? Y al final se dieron cuenta que estaban de acuerdo ya no los vecinos, porque en sí había una pared ya de material noble, de ladrillo ya, levantada ya. Mira, en el Perú hay muchos vivos que buscan la teoría de los cumplidos, es decir, se meten un metro, ocupan parte del vecino, ¿no? El vecino deja un terreno libre, un tuyo, que voy metiendo. Eso es muy común, pero ojo, eso implica un juicio en el cual yo puedo pedir que me indemnice por el monto de la propiedad que me han ocupado, o puedo pedir la demolición, ¿no? Ya, Si es factible la demolición, si es factible la indemnización. doctor, quisieron llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Ambos propietarios. También propietario, pueden conciliar y rectificar, y tenemos para eso. Claro, quería darle una parte de su terreno al fondo, ¿no? Que colindaba hacia el otro. Quería darle una parte de su terreno. El vecino, el otro propietario, dijo que no y Casi los que no la ayuda judicial. Si no están de acuerdo, ya judicial. Muchas gracias. la demolición, Ahí no hay orden de demolición, el juicio va a determinar lo que les corresponde, y ahí no va a dejarse el municipio. ya. Vamos. Ya, doctor, muchas gracias. El municipio puede entrar para verificar, ¿no?, aspectos técnicos de defensa civil, pero no puede ni otorga derecho de propiedad, no lo hace. Lo que sí verifica las posesiones, eso hace el municipio. Porque en la municipalidad dio dijo, no, si no hay ambas partes no están de acuerdo, se tendrá que demoler. Pero sí se demolió esas paredes que estaban. Se devuelve porque debe haber una informalidad, esa es la única razón por la que Ya. Ya, no, muchas gracias. Ya, saludos. Doctor, usted dirá, ¿quiere continuar porque hay un par de preguntas o continuamos con su presentación? Unos 10 minutos, así vamos haciendo le voy a dejar una estructura de informe de estudio aquí, ¿no? Pero quiero avanzar un poquito. Vale. Y ahí entramos. Dice. Entonces, miren, cuando vamos a hacer legales, de documentos privados, públicos, registrales, las propiedades registrales, donde está el estudio, la historia legal de las propiedades en el público, están aspectos principales que a veces se que son cortos, está lo que han dado los impuestos, los aspectos catastrales son los aspectos judiciales muchas veces, aspectos tributarios siempre, aspectos de servicio público. Pago de los servicios públicos demuestra que uno está en posesión. Entonces tenemos una documentación privada, documentación privados, escrituras públicas, documentación judicial o administrativa que tiene público, lo municipal, lo de servicios públicos, pago de impuestos, la documentación técnica gráfica moderna tiene que ser en coordenadas UTM. Y hay documentos también vinculados al uso o mantenimiento. Nuestra propiedad tiene la garantía de la Constitución, que el Estado produce seguridad jurídica y debería ser inviolable, ¿no? El sistema jurídico, en teoría, lo debería proteger. ¿Cómo? A través de las notarías, a través de las SUNAT, y obviamente a través de las autoridades que usen la fuerza, obviamente el Poder Judicial en el último caso. Cuando hablamos de un título de propiedad, estamos hablando del derecho acto y el derecho documento. El título de propiedad significa un documento que prueba un derecho acto, que prueba un derecho. El título tiene esa característica documentaria, sustento físico.
Pero la pregunta es, si se quema el título, ¿yo pierdo el derecho? La respuesta es no, porque yo podría reconstruir el título. Hacer, por ejemplo, un título supletorio. Los títulos de propiedad son títulos privados o títulos públicos. Título privado, ejemplo, una minuta, un contrato privado. El título, en cambio, de propiedad público es de escritura pública, los actos administrativos, en este caso que puede ser el gobierno nacional, regional o local, o pueden ser también de órganos especializados como el COFOPI o las leyes nacionales, y también una resolución judicial también es un título, puede ser un título de una prescripción judicial, una sucesión intestada en la ley judicial también. Entonces ya podemos ver que un estudio de títulos va a ser un informe, un análisis del derecho de propiedad, sus antecedentes legales, registrales, catastrales, para determinar su seguridad jurídica y si conviene hacer una operación futura con este inmueble. Entonces, esa es la utilidad, de dónde manda el derecho de propiedad, si puedo negociar con ese derecho de propiedad. Entonces, la seguridad jurídica del derecho de propiedad, ¿dónde está el derecho de propiedad? Su documento. La existencia de gravámenes, que no haya deudas, y la determinación física van a caracterizar al estudio de propiedad. Y esto permite hacer una venta o hipotecar, ¿no?, las decisiones económicas que tenga el propietario a bien hacer. Como he dicho, la información municipal y registral es la más importante. Cuando yo veo un inmueble, tengo que verificar su identidad del inmueble, su jurisdicción, su numeración y su nomenclatura, es decir, los datos de identificación. Jurisdicción, en qué distrito está, numeración, el número que le corresponde, y nomenclatura, la calle. Y un predio tiene certificados de naturaleza técnica. Por ejemplo, el certificado de zonificación me dice técnicamente qué uso puedo dar legal a mi propiedad: residencial, comercial, industrial. El certificado técnico de parámetros urbanísticos me va a decir hasta qué altura puedo construir en terreno. Eso le da un valor agregado. El certificado de búsqueda catastral yo le llamo el control de calidad inmobiliario, porque con el certificado de búsqueda catastral vamos a poder identificar claramente lo que vendemos o lo que compramos corresponde a lo que está inscrito. Y el municipio da certificaciones catastrales también. Entonces no hay que confundir el catastro de registros públicos, que nos identifica hasta dónde llega el derecho de propiedad, que nos identifica las áreas, que nos dice dónde están inscritas las partidas registrales, no confundir de la certificación catastral que da un municipio, que es la verificación física del predio. Un titular registral es un propietario, que se llama propietario activo, propietario registral actual. Pero los anteriores se van a llamar propietarios pasivos. Y mayormente interesa estudiar cómo han sido las transferencias de los últimos 10 años para ver que no haya ningún problema. Entonces, no viendo ningún problema, no hay ningún reclamo. Y eso se llama tracto sucesivo, la verificación de los 10 años de transferencias anteriores de los propietarios pasivos. Una propiedad debe estar sin gravámenes, sin deudas, sin juicios, sin embargos, sin hipotecas. Y para esto uno debe revisar los gravámenes de los últimos 30 años. En realidad debería ser de 10, porque eran 30 en el código civil anterior, el 84, que es el código del 36. Y ahí viene esta tradición de los 30 años. Muchas veces hay problemas con las hipotecas, con el tema de la cancelación de la hipoteca. Yo pago una casa, lo pago a crédito, y acabado de pagar la casa,
sin embargo, ya no tengo deuda, sin embargo, sigue el gravamen ahí persistente. La hipoteca se va a levantar por arte de magia. Yo ya acabé de pagar mi préstamo, pero sin embargo, eso no significa que se levante en forma automática. Entonces hay que hacer una cancelación registral de la hipoteca. Es decir, buscar que el acreedor hipotecario declare que ya se levantó la hipoteca, que se le ha pagado lo que se le debía, por tanto, la hipoteca llegó a su fin. ¿Qué cosa es una copia literal? Una copia literal es una copia certificada de una partida registral. Los registros públicos tienen las partidas registrales originales. Nosotros vamos a tener acceso a las partidas registrales de dos formas. Pagamos un derecho para visualizarlas. Tú vas a la computadora de registros públicos, te dan la partida en la computadora, te tomas una foto y llevas la partida en la foto. Pero tú puedes pedir que te den una copia certificada que se llama copia literal. Ahora tiene otro nombre, le llaman certificado también, literal, me parece. Puesto modernamente entre comillas. ¿No? Hay certificados que solo ven el tema de los gravámenes, ¿no? Entonces, si hay cargas, demandas. Resulta importante la declaración jurada de autoavalúo para todo tipo de transacción. Hay que estar al día en el pago de autoavalúo. Entonces, cuando hacemos el estudio de títulos, vamos a analizar el autoavalúo, verificar los pagos. Se pide una constancia de no adeudar todo el año. Requisito de las compraventas, en otras palabras. Las partes que intervienen en una operación tienen que identificarse con su DNI. Si actúo yo en representación de alguien con poder, tengo que presentar donde está inscrito mi poder. Y el comprador tiene que pagar las compraventas, hacer el pago del impuesto a la alcabala, liquidación. El vendedor, si es persona jurídica, tiene que tener su RUC en los DNI de los representantes que suscriben el contrato, la copia literal de la partida registral. Yo como empresa necesito identificar mi partida registral de la empresa, el registro de personas jurídicas, y también el poder de los representantes. Una persona jurídica tiene su estatuto, entonces el estatuto va a identificar quiénes son las personas competentes para actuar. Bueno, las que tienen poder en principio, ¿no? Le ha dado poder ya en forma expresa. Y ustedes saben que la venta de propiedades exige que se ponga en forma expresa. Poder especial, poder especial de disposición. Si el vendedor es persona natural, obviamente que tiene que estar con su DNI identificarse. Es muy importante el estado civil. Si es divorciado o soltero, no hay problema, el problema es pesado. En el caso tiene que tener el salvo que sea bien, es decir, de una herencia. Entonces es muy importante que conozcamos la SUNAR, Superintendencia Nacional de Registro Público. Es un organismo descentralizado del sector justicia. Y la partida registral de un inmueble es la historia legal que consta en registros públicos. La historia legal del inmueble nos va a decir su transferencia, cómo se construyó en registros públicos, cómo se inmatriculó. ¿Escuché esa palabra inmatriculación? La inmatriculación es el inicio de una partida registral. ¿Cómo se crea? Se crea por decisión administrativa de registros públicos ante el cumplimiento de algunos requisitos del procedimiento administrativo de inmatriculación, que es acompañado de planos. Un área se incorpora a registros públicos y se crea una partida registral. Toda partida registral tiene una estructura en la cual figuran los antecedentes nominales, es decir, de dónde viene esta área, cuál es el área mayor, la partida matriz.
Una segunda, es la letra A, una segunda descripción del inmueble, donde está la dirección, está la declaración de fábrica, están los aspectos de habilitación urbana, están los aspectos vinculados, como digo, a la dirección del inmueble. Descripción del inmueble. Los títulos de dominio significan los derechos de propiedad inscritos, quienes son los propietarios, quienes han sido los propietarios. Los gravámenes y cargas significan todas las demandas o embargos que haya a favor de acreedores. Y la cancelación significa que los gravámenes se han ido levantando, se han ido cancelando. Y el registro personal, ahí es donde van los divorcios o las quiebras de las personas, ser el caso. O las declaratorias de ausencia. Cuando alguien desaparece, tiene bienes. ¿Qué cosa es un CRI? CRI. Miren, a los que recién empiezan en el campo inmobiliario, utilicen el CRI. Quieren estudiar una propiedad, pidan el CRI directamente. Van a pagar un poco más, pero les va a ser doblemente útil. Van a ir aprendiéndose. Porque en el CRI es que yo estoy contratando al registrador para que me haga el estudio de título. Entonces el registrador me va a dar el certificado. ¿Quién es el propietario? Me va a decir sello no gravámenes. Entonces el CRI se vuelve muy importante. Un certificado compendioso de registros públicos, donde está descrito el inmueble, están los 10 años de propietario, están las últimas cargas o gravámenes de los últimos 30 años de antigüedad. Certificado literal, le hemos dicho que la copia certificada de la propiedad registral. La reproducción parcial o total. Entonces, recapitulando, nuestra partida registral es un documento público de registros públicos de la SUNAR que representa un inmueble. Es una unidad inmobiliaria, una unidad de la historia legal de la propiedad. Están los derechos de propiedad inscritos de forma identificada, determinada, en la cual hay una serie de inscripciones registrales, ¿no? Hay los asientos registrales. Cada registro tiene su partida registral de personas naturales, bienes inmuebles, personas jurídicas. Una partida registral representa una unidad inmobiliaria independiente, independizada. El sistema registral peruano, miren, no hay un registro. Hay 4 registros diferentes. De propiedad inmueble abarca el de predios, de derechos mineros y de concesiones. Concesiones para prestación de los servicios públicos. Los bienes muebles, en este caso los registros de embarcaciones pesqueras, buques, vehículos, carros, contratos mobiliarios, registro mobiliario de contratos y martilleros públicos. Personas jurídicas, registro significan las empresas o asociaciones, es decir, personas jurídicas lucrativas y no lucrativas. Lucrativas son las empresas, no lucrativas son las asociaciones. Y el último registro, cada uno es independiente, estos registros, o sea, ojo, es el registro donde están los testamentos, los poderes, las sucesiones intestadas. La partida registral se con Cáceres en 1895 y empiezan en tomos grandes, de gran tamaño, hasta 1970 que se importan unas máquinas de escribir Olivetti, y ahí se empiezan a hacer que esas máquinas las fichas registrales se tipean. Entonces, de hacerlo a mano pasó a hacerlo tipeado, y ahí entra un fenómeno que es el de la informática a través de la digitalización de las partidas. Los asientos hay, a partir
partir del 98, entonces se crean los asientos electrónicos. Las partidas están digitalizadas. ¿Qué cosas se ha digitalizado? Se ha digitalizado los tomos y las fichas. Y ahí se ha unido a los asientos registrales electrónicos que ya tenemos. Entonces una partida registral puede ser tomo, ficha o partida electrónica, una base de datos. Las fichas pueden tipo cartulina, ¿sí? Y los tomos han sido grandes libros de registro a mano. A mano se llenaban. ¿Cuáles son las partes de una partida registral? Primero, la letra A, antecedente dominial, es decir, dónde está el área mayor. B, la descripción del inmueble. C, el título de dominio, quién les pertenece. 4, los gravámenes y cargas. 5, las cancelaciones. 6, el registro personal. En el antecedente dominial número A vamos a encontrar la partida registral matriz, es decir, esta área, de qué área mayor ha sido sustraída, de qué área mayor ha sido independizada. Descripción del inmueble, ya hemos dicho la ubicación física, dirección, el área, datos cualitantes. Título de dominio, todas las transferencias que el inmueble tiene en su haber a lo largo de los años. Ahí están todas las transferencias, compradores y vendedores. Los gravámenes, las cargas, las hipotecas, ¿no? Entonces, una carga. Una carga es un incumplimiento técnico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, esas cargas implican gastos de inversión para rectificar algo que se ha hecho mal. Una carga es un gravamen económico sobre la construcción, sobre lo construido. Las cancelaciones significan los levantamientos de los gravámenes, demandas o cargas. El registro personal dan los actos de divorcio o muerte presunta, por ejemplo, o quiebra. En el CRI, Certificado Registral Inmobiliario CRI de SUNAR, que hemos dicho que es un estudio de títulos. Ojo, atención, para los que están más nuevos, quieren hacer un estudio de títulos, van directo a registros públicos y piden un certificado registral inmobiliario, CRI. Y ahí va a concluir quién es el propietario o titular registral, si existen o no gravámenes. Y va a estar certificado el documento del certificado registral inmobiliario CRI. El certificado de búsqueda catastral SUNAR, como he dicho, es un certificado vinculado a las áreas físicas que coinciden con las partidas registrales, ¿no? Entonces ahí sobre la extensión del área donde está inscrita, en qué partida registral está un área del plano, en qué partida registral está inscrita en el punto de registro. Podría estar en una partida, podría estar en varias partidas. Con eso verificamos algo muy importante que está de moda, lo que se llama la superposición de áreas. Entonces se evita con ese certificado que haya superposición o duplicidad de partidas registrales. Ahí tenemos la evolución del sistema registral inmobiliario, el sistema registral peruano. Se creó en el 1800, ha sido de tomos entre los 70, hasta su creación de la SUNAR, era independiente. Antes el sistema registral era una dirección del Ministerio de Justicia. Y ahora hay toda una etapa de avance tecnológico en el campo registral. ¿Qué cosa es una rogatoria? Es un título registral, que es un título archivado.
creo que ahí podríamos abrir con las preguntas, ¿eh? ¿Sí que hay? Arquitecta, ¿me sigue? Claro que sí, justo estaba leyendo. Y bueno, Gerson Noé Ríos Mendoza pregunta: ¿se puede sanear un predio adquirido con acciones y derechos? La Me- respuesta es sí, pero Interesante. depende de que físicamente sea posible realizar, porque ese proceso de adquirimiento de una propiedad de acciones y derechos de alícuotas se llama división y partición. Entonces, lo primero es que debe haber un acuerdo entre los copropietarios. Y si no es posible ese acuerdo, podría ser en la vía consensual la voluntad, podría hacerse en la vía judicial. Pero, ¿qué puede ocurrir? Hay una casa pequeña y ya no es posible independizarla, entonces yo no podría pedir una partición, pero sí podría pedir que se haga una venta judicial del inmueble. Eso sí podría pedir, para que me den mi porcentaje. Claro. Bueno, aquí otra pregunta. Mónica ¿Alguna otra? Sí, Mónica Villamil hace pregunta. Buenas noches. Para rectificación de linderos de un patrimonio cultural que indica en registros públicos 503 metros No, cuadrados. no entendí bien. Para la artificación de dinero de un patrimonio cultural. Así es, de un Ya. patrimonio cultural que indica en Un registros, patrimonio. que indica en registros públicos 503 metros, ¿ok? Ya. Y realmente es 452 metros cuadrados, ¿ya? ¿Cuáles son las vías y cuál es la más económica y recomendable? ¿Correcto? Ya. A ver, cuando uno tiene problemas de áreas, lo primero que tiene que ver es que no tenga problemas con los vecinos. Si no hay problemas con los vecinos, estamos bien. ¿Ya? ¿Qué significa? Que me puedo ir a una vía notarial. ¿Ya? Entonces, si no tengo problemas con los vecinos, el procedimiento notarial puede salir en un plazo de 6 meses, un poco menos, de rectificación diaria. Pero si tengo problemas con los vecinos, viene el problema. No voy a tener que irme a una conciliación. Eso es lo que podría decir. Bueno, me parece que Daniel quiere pedir la palabra. Estimado Daniel, adelante. Yo Sí, sí. perfecto. Adelante. Venido. Bueno, doctor, le quiero exponer el caso de mi papá. Pasa Pero de sí, que, cortito, por favor, para hacerlo bien. sí, pasa que él compró un terreno en un asentamiento humano Ya. y no mucho tiempo y la municipalidad empezó a emitir ya el título de propiedad. Entonces se fue a empadronar a cada morador y lo empadronaron a él todo, pero al rato de que él se fue a recoger el título, a la municipalidad salió de que en realidad el terreno se había como que empadronado a nombre de la municipalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que con otros usos y no como morador, como vivienda, mejor dicho. Y Ya. se sorprendió y se fue a registros públicos, también sale con otros usos, más no sale como vivienda. ¿Qué debería hacer en estos casos? Es que ahí tienes que verificar cómo fue las ventas que él recibió. Es cuando está diciendo otros usos, habría que verificar exactamente si es un área que va a ser dedicada a un uso público. Y eso implica que en el plano de lotización del asentamiento es como que le han vendido el parque, ¿no? Sí, pero en este caso no. El terreno sí está bien ubicado y todo, pero creo que fue al momento del empadronamiento fue que hubo una confusión o algo así.
Tendría que investigar ahí el tema justamente de dos perspectivas, de que cartográficamente esa área no sea para un fin público, no sea lo que se llama técnicamente un aporte o parte de la vía pública. Y segundo, ¿cómo lo adquirió? Tiene que hacer un estudio de cómo adquirió tu papá la propiedad y quién se la vendió a su vez, un estudio del tracto sucesivo, cómo adquirieron, para ver si ha habido buena fe, mala fe. Eso tendrías que hacer esas dos tareas. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, acá hay otra pregunta. Marisa Castillo pregunta: ¿cualquier persona natural o jurídica puede acceder a partida registral de un inmueble? Sí, ¿qué persona pueden decir quién para el nombre del gobierno? Gracias. Y bueno, la última, Ángel Tandaypan pregunta: doctor, ¿la declaratoria de fábrica es como la partida de nacimiento del inmueble? No, la declaratoria de fábrica es un título de propiedad de la construcción. Entonces, la declaratoria de fábrica tiene dos componentes, componente técnico y un componente jurídico. La hace el propietario y el constructor. El propietario y el constructor declaran lo que es construido. Punto. Entonces, declaran técnicamente la distribución, los costos, jurídicamente quién es el propietario de la construcción. Una declaratoria de fábrica es una declaratoria de la edificación, se llama el edificado. Declaratoria de fábrica es un nombre que suena ambiguo, ¿no? Es declaratoria de lo fabricado, de lo construido. No de una fábrica textil, no. Es la declaratoria, el documento técnico jurídico que sustenta la existencia de una construcción, de una edificación, ¿no? Gracias. Por el momento ya no Ahora, hay más preguntas. Antes de continuar, para que haya una declaratoria de fábrica tiene que haber una construcción. Para que haya una construcción tiene que haber habido una licencia municipal de autorización. Para que haya habido una licencia municipal de construcción, uno la solicita. Entonces, yo he solicitado mi licencia. Yo construyo conforme a la licencia. Cuando he construido, para esto he contratado un contrato de obra para construir. Cuando he acabado de construir, pido al municipio una conformidad de que lo que yo he construido está conforme a la licencia. Y a partir de ahí puedo hacer la declaratoria de fábrica. Declarar lo construido para fines inscribirlo en registro público. Pero como yo estoy construyendo sin licencia, ahí vienen todos los problemas. Entonces, si he construido sin licencia, hay un régimen para regularizar, para salir los aspectos físicos de la propiedad de lo construido, que es la ley 27157, a través de un verificador registral, que ya no es un constatador, un verificador de lo construido, constata un informe técnico de lo construido, y si no hay ningún problema, si cumple la construcción, las normas de construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones, entonces se va a poder hacer a través de un informe técnico y un formulario registral, y con esa declaratoria jurada del propietario y el verificador registral se inscribe la declaratoria de fábrica. No sé si te doy claro. Claro que sí. Doctor, tengo una última pregunta. Adelante. Antoinette Leighton nos pregunta: en el caso de compra de los aires de un inmueble, pero sin la documentación adecuada, ¿la documentación de una hipoteca con el nombre de ambos propietarios sirve para demostrar la propiedad del comprador? Sí,
Parece que sí. Se ha identificado, no necesariamente yo soy propietario, ¿no? Y la arquitecta me pide que le garantice bien. Entonces, yo hago negocio con la arquitecta y le digo, ya voy a garantizar. Entonces, ¿qué significa eso? Arquitecta es propietaria de la oficina. Yo he aceptado libremente poner en garantía la oficina inmobiliaria singular. Sí, he llegado a un acuerdo con ella, nunca beneficié con una utilidad, pero ahorita mi inmueble garantiza una obligación de un tercero. Por tanto, no está la secuencia que han planteado necesariamente que se dé. Habría que estudiar un poquito más el caso. Si es una primera luz. Ahí estoy dejando mi teléfono y mi correo de consulta. Con mayor de los gustos voy a poder brindarles los que han asistido el día de hoy en forma virtual. Agradecer a la arquitecta esta tribuna de conocimiento, de reflexión, de diálogo entre multidisciplinarios de diversas profesiones. El tema inmobiliario en realidad es multidisciplinario. Tenemos acá muchos agentes inmobiliarios, abogados, arquitectos, arquitectos. Voy a continuar con la última parte. Muy agradecido por el día de hoy. Gracias, doctor. Entonces tenemos partidas registrales donde están la historia de los predios, y esta historia pueden estar en los fondos y todo esto se ha unificado en las partidas registrales electrónicas. Entonces hay tomos, yo he trabajado en registros y agarré tomos antiguos, te daba razón al agarrar muchas veces, estaba lleno de hongos. Estos tomos se han escaneado, hechos a mano. A partir de los 70, que hay el proceso de urbanización, se hacen las partidas registrales en fichas. Entonces, la mayoría de urbanizaciones están en fichas. La mayoría de fondos están en tomos, empiezan en tomos. Las fichas registrales están en las urbanizaciones, y de las urbanizaciones se hacen las urbanizaciones. Y también hay continuación de tomos, las partidas registrales continúan en fichas. Y a partir del 98, parece por ejemplo una ficha registral. Ahí vemos una característica. A la mano superior derecha está el número de la ficha 11-30942. Al centro está el distrito, a la izquierda está el distrito Santiago de Surco, que es una urbanización. En los cuadritos más pequeños, en la parte superior, está el número de ingreso, el título. En el rubro A, a la izquierda, está el antecedente de dominio. En el rubro B, la descripción del inmueble. Ahí vemos los lineros, la dirección, el número del talet, dice, ¿no? 2 pisos. Su declaratoria de fábrica estaría en el rubro B, que es al medio. Y en el rubro C, hay título de dominio. Ahí están los propietarios. Alberto Vizcarra. Y en el rubro D están los gravámenes. Ahí no hay gravamen, no hay hipoteca, no hay deudas. Tampoco hay cancelación de gravamen porque no se puede grabar. La inscripción ahora se van a dar en las partidas electrónicas y nos van a dar una hoja donde nos van a decir si se ha inscrito o no un título registral. Y al inscribirse, ahí vamos a ver el número de la partida, el rubro, títulos de dominio, miren, rubro C003, de propiedad inmueble, rubro C de dominio, título de dominio,
por el contenido de una compra-venta, estamos hablando de transferencia de propiedad, C0003. Significa que hay 3 transferencias ahí que han habido. Este es el 2015, ¿no? Y ahí figura compra-venta. El estado civil, su dato de identificación, la escritura pública con la que adquiere, la fecha de presentación y la fecha de inscripción del título. Registros públicos, cuando vamos a presentar una escritura de compra-venta, muchas veces pueden haber observaciones. Pero una observación registral significa que hay un acto subsanable. Frente a una observación registral, yo puedo tomar dos decisiones, ¿no? Puedo tomar 3. Veo si lo subsano, si es subsanable, si está en mi alcance. Segundo, puedo pedir que se haga una anotación preventiva que me va a dar tiempo para ir sanando. Tercero, si creo que si yo tengo la razón, puedo ir al tribunal registral, donde yo apelo la observación. El tribunal registral va a hacer una audiencia. Promedio de 5 meses. Promedio del procedimiento del tribunal registral. En registros públicos hay una serie de actos inscribibles, desde la inmatriculación, la compraventa, la indemnización, las transferencias, las preferencias. Hay procedimientos que hemos dicho, en primera instancia es el registrador y en segunda instancia el tribunal registral. Esto ya comentamos el saneamiento. En los saneamientos es muy importante el tema de las deudas, ¿no? Pueden haber gravámenes judiciales. Los gravámenes judiciales hay que ver si están cuantificados, si es una deuda. Si es una deuda, significa que yo puedo comprar. Está cuantificado. Si no está cuantificado, ahí viene el problema. Significa que están peleando el derecho de propiedad. Los alimentos de gravámenes hipotecarios, por ejemplo, son cuantificables. El saneamiento de cargas técnicas es difícil porque necesito contratar a un ingeniero, un arquitecto que me haga un presupuesto y que me diga si es posible subsanar técnicamente lo que está observado también. ¿Cuánto tengo que invertir? En los saneamientos de deudas no debe haber deudas tributarias ni deudas por servicios públicos. Hasta ahí va esta parte. Ya como parte final quería agregar, o en todo caso les voy a alcanzar tengo acá la mano, un modelo de informe. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí la mano, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta, pues podríamos de las últimas para ver. A ver, chicos, si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o escribirla en el chat y para poder hacer presente al doctor. Porque si no, yo tengo una súper lista larga de preguntas. Ya, mejor entonces empecemos con tu lista, porque para... Vale. A ver. Una pregunta. Sí, se ve. Pero, ¿qué cosa puede ser? Un Word, ya lo sacó. Ah, ya. ¿Ahí se ve el Word? Sí. Ah, ¿qué dice? Estructura de un informe de estudios de títulos. Perfecto. A ver, Claro, voy a hacer únicamente una que me parece más interesante de todas estas, ¿ah? Dice, si un cliente comprador ha tenido investigaciones por lavado de activos y han sido archivados hace 10 años y ahora quiere adquirir un inmueble,
¿Qué tan riesgoso podría ser venderle a ese cliente? ¿Podría ser seguro si es con un banco? Está buena la pregunta. Me gustó. Mira, eso es una pregunta. La legislación actual, el lavado de activos nos obliga a investigar, más que investigar, tener información con el que contrata. Pero al final la responsabilidad es del que contrata. ¿Por qué? Porque supongamos que yo contrato, yo presento en mi oficina, persona que tengo dudas de su reputación, que ya tenía estos lavado de activos, me la quiere comprar. Yo quiero vender mi propiedad, me ofrece un buen precio. Entonces, ¿quién lo va a fiscalizar a esta persona? Él tiene que declarar de dónde. Y eso lo va a hacer en la notaría. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí eso me salva de responsabilidad. Él me dijo que tenía dinero que le habla de una herencia, de una venta, de su negocio. Él va a declararse de dónde viene ese dinero. Yo no tengo que ver nada con eso. Entonces, en principio, mi opinión es que sí se procedería a una venta de esa naturaleza. Pero sí hay que ver si hay algunos elementos adicionales, por ejemplo, cuando le vende a funcionarios públicos, hay que tener cuidado. Porque ahí eso te impide la norma que informes. La norma de lavado de activos que informes. Pero después, como repito, el que compra tiene que declarar de dónde viene el dinero. Él se está haciendo responsable de eso. ¿Cuál es el origen? Ahora, si yo viera una operación sospechosa, o de repente una propuesta indecente, me dicen, mira Fernando, yo con tu vecina te voy a dar, te voy a pagar $60,000, pero quiero pagar menos tributo, entonces te doy 30,000 en la minuta y te doy 30,000 fuera de la minuta. Esa ya ahí me estaría convirtiendo en cómplice. Ahí sería un tema de evasión de impuestos y lavado de activos. Así es. Y creo que esa situación también pasa cuando, no sé, los que han estado queriendo adquirir bienes raíces, a veces los mismos que les venden, te venden en un punto de posesión y te dicen, el pago es en dos partes, uno con el notario y el otro libre de impuestos. O sea, ahí también está siendo cómplice, por si acaso. Hay que saber investigar bastante al momento de adquirir un bien, por si acaso. Lo menciono así, pero para que lo tengan en mente. Sí, claro que sí. Voy a, arquitecta, esta estructura la voy a pasar, se la voy a pasar para que me alcance a los que han tenido a bien acompañarnos el día de hoy. Infinitamente las gracias por su paciencia y sus preguntas. Esta es una estructura donde hay algunos datos que podrían servir para facilitarnos la tarea de hacer un reporte, ¿no? Hay datos vinculados a la identificación del inmueble, a la titularidad, los datos técnicos del predio, los datos físicos del predio, lo que yo le llamo la recopilación de la fuente, dijimos la fuente de árboles públicos, la fuente municipal, la fuente de los documentos de propiedad y los fundamentos de la verificación posterior, que son importantes, la fuente urbanística del entorno, el tema de los tributos, y hay que identificar qué legislación aplica a nuestra propiedad, a nuestros predios. Por ejemplo, puede haber un predio de un departamento, aplica la ley de propiedad estatal. Una comuna campesina aplica la ley de propiedades campesinas. Hay que ver qué tipo de legislación se aplica, las normas que son aplicables y las conclusiones. Las conclusiones giran, en mi opinión, en torno a, primero, el titular registral, segundo, los gravámenes, tercero, el área, cuarto, las edificaciones, cinco, los poseedores, y sexto, la institución registral. Verificando que no haya títulos
pendientes, que no haya inscripciones de gravámenes, que no haya inscripciones en el registro personal, que no haya duplicidad de partidas. Yo hago mis recomendaciones de saneamiento si es que encontrara, en este caso, una tarea pendiente. Arquitecta, muchísimas gracias por su amabilidad, su gentil invitación y con mayor gusto siempre para compartir en la gestión colectiva el conocimiento de los bienes inmuebles, de los bienes raíces. Es un tema apasionante inicial. Estoy seguro que iremos desarrollando más temas en un futuro. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor. La verdad, muchas gracias a usted por darnos su tiempo, toda la transmisión de conocimiento que nos ha brindado el día de hoy y las preguntas. Felicito a todos los que han hecho las Ahí preguntas. que hay una pregunta, hay un Sí. señor Aragón, creo que Bueno, tengo dos. Hay una por Milagros Corrales, pregunta. De un edificio de departamentos se hizo la independización. Tiempo después, uno de los dueños hipoteca el departamento que le pertenece. Sin embargo, quieren hacer una acumulación. Entonces, ¿qué afectaría la hipoteca en dicho trámite? la pregunta es si se puede acumular a bienes Uh-huh. y la respuesta es que se puede hacer acumulación. Porque no estoy perjudicando, no estoy quitándole la garantía. Ahora la hipoteca va a la Gracias, doctor. Bueno, la verdad, muchas gracias, doctor. A ver si no nos quedan preguntas, salvo la interesante que nos mandaron al momento de la inscripción. Lita Choque quiere pedir la palabra. Lita, adelante. Adelante. ¿Cómo está? Es una pregunta. Tengo un cliente que ha heredado la casa de su hermana ya es fallecida. Esta hermana les ha dejado en testamento la casa a esta cliente y a su hermana. Los otros hermanos están fallecidos. La pregunta es, ¿la herencia es solamente para los dos hermanos hijos o también sería para los hijos de los hermanos que están fallecidos? Ya, esa es una buena pregunta. En principio, hay lo que se llama la sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, en este caso, eso se aplica con los herederos forzosos. En este caso, cuando muere un hijo, en este caso, si el hijo tiene a su vez otro hijo, el hijo del hijo lo reemplaza. Esa misma lógica podríamos aplicar, pero no hay una obligatoriedad. Me queda un poco la duda para hacer un caso muy bonito. Sí, doctor, que dice, me cuenta que en el testamento está dejando la casa a los dos hermanos. Si lo he hecho por testamento, ahí queda. Ojo, si es por testamento, que los demás, ya, porque los demás están fallecidos. La pregunta es... Por testamento, ahí queda, no hay problema. Ahí queda. O sea, los hijos de los hermanos muertos no corresponden, no los ha incluido, te das cuenta, no. ¿Por qué? La respuesta es muy simple, porque no son sus herederos obligatorios. Sí, porque la fallecida no tiene hijo. Hay parentesco, sí, pero no eran los ascendientes y los descendientes. O sea, los padres, abuelos, son obligatorios. Y los descendientes, los hijos, los nietos, son obligatorios. Pero el resto no. El resto asiste. Cuando yo lo he dejado en testamento, ahí viene. Ahí sí. Ya. Ya, doctor, muy amable y gusto de verlo. Gusto, Anita, también. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Por ahí he visto algunos actores. De Amparo Urigacho, está Daniel Rojas, está la doctora Pinedo también. Stephanie, saludo para ellas. Por ahí he visto algunos amigos. Muchas gracias por participar. A Mari Guaita, hola Mari.
Doctor, y no quisiera que me gustaría que No te escuché bien, ¿cómo dices? me gustaría que coloque los datos de contacto para que los chicos y algunas amistades que han ingresado el día de hoy puedan contactarlo, ya sea por alguna curiosidad o también por algún servicio profesional. La verdad, ha sido muy buena la charla de hoy. Estoy muy agradecida con usted. Creo que todos los chicos también han estado escribiendo. Están muy contentos y agradecidos con todos los conocimientos que nos ha brindado esta noche. Sí, también, eh, y también como digo, continuar siempre su actividad que la difusión. La felicito. Gracias, doctor, a usted. Y gracias a todos los que han participado esta noche. Estoy muy feliz y muy agradecida con todos. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente charla de la próxima semana. Doctor, esperamos tener una versión 2 con usted de estos temas Claro que tan sí. amplios. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Hasta la siguiente sesión. Cuídense.